Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero y a todos nuestros amigos cibernautas. Estamos en CGN Noticias Radio y Televisión Online en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Valle. Desde la ciudad de Nueva York tenemos también a Coral TV, Gloria Visión aquí en Guayaquil. Tenemos también Postdata TV, Radio Guayacense, también en una radio en Italia, también tenemos Radio Sensación y una serie de emisores y canales de televisión online que están conectados con nosotros para conocer las inquietudes y las entrevistas que dan nuestros invitados. El día de hoy contamos nada más ni nada menos que con el doctor Wilton Alarcón, que es el director del Partido Comunista. Con él vamos a tratar cómo fueron los resultados de las elecciones en la consulta popular. Bienvenido, Wilton. Los amigos cibernautas te escuchan. Muchas gracias, compañero Carlos García, y muchas gracias también a la audiencia que está en este momento en la Unión Nacional de Periodistas. Y preocupados también en este momento por saber quién ganó en esta contienda, se puede decir, electoral de la consulta y el referéndum del 16 de noviembre de este año. Cambia, Pedro. En realidad, creo que coincidimos, Carlos y todos los de Unión Nacional de Periodistas, en que hay que felicitar al pueblo ecuatoriano. El nombre está mal. Porque el pueblo ecuatoriano es el que se manifestó prácticamente sobre estas 4 preguntas que contenían el referéndum y la consulta popular. Y digo esto porque en realidad nadie se puede atesorar de los resultados de esta contienda electoral. Nadie puede decir, porque yo dije que voten por el no, ganó el no. Ninguna organización, inclusive la nuestra, de izquierda, el Partido Comunista, las otras organizaciones de izquierda, la Unión Nacional de Profesores, las organizaciones de otro tipo, e inclusive los partidos políticos como RC5, por ejemplo, ¿no?, que no puede decir que por ellos, porque lo insinuaron, porque lo dijeron, iban a ganar el no. Es necesario que nosotros tengamos clara esta situación, porque depende de la voluntad del pueblo ecuatoriano de quién va a votar en estas elecciones. Y quien votó en estas elecciones no es otra cosa que el pueblo ecuatoriano. Hay que tener en cuenta de que la historia de nuestro país se basa precisamente en las reivindicaciones del pueblo ecuatoriano. Cuando los indígenas estaban luchando por su bienestar, luchando por su existencia inclusive, porque como ustedes conocen, la población indígena fue acosada, vilipendiada y también asesinada en nuestros campos, especialmente los campos de la sierra. En este momento los indígenas, movilizados como fueron en el mes anterior, ahora se preocuparon de que sus reivindicaciones que están en la Constitución del 2008 sean reconocidas y sean aplicadas y sean defendidas por cualquier gobierno, no por este gobierno de Novoa, sino por cualquier gobierno. Lo que se dice en la Constitución del 2008 es una promoción de todas las reivindicaciones del pueblo ecuatoriano, con los trabajadores, con los campesinos, con los artesanos, con los indígenas de los que ya he mencionado. Es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta que aquí se jugaba por el pronunciamiento de por el sí o por el no, se jugaba la eliminación de la Constitución del 2008. Y esta Constitución del 2008 tiene factores importantes que nosotros tenemos que reivindicarlos y llevarlos a que permanezcan en el derecho laboral ecuatoriano, especialmente, que iba a ser eliminado. Todo aquello que se entregó
como bono que se entregó el día viernes, como el 13º sueldo, que eso van a ayudar para que en diciembre no tengan que gastar. ¿Cómo no? Ahora lo gastan y en diciembre no tienen un centavo para pasar las Navidades y los Años Nuevos. Es necesario tener en claro que además de recibir el 13º sueldo este año, el próximo ya no iba a existir el 13º sueldo, porque las modificaciones que se iban a hacer en la Constitución iban a tratar de los derechos que están en el Código del Trabajo, que iban a quitarle el 13º y el 14º sueldo que había sido reivindicado por los trabajadores y que fue, y todo el mundo puede recordar, de Carlos Julio Arosemena, puso en juego esta reivindicación y se ganó el 13º sueldo por ello. Entonces, tenemos nosotros que reivindicar esos derechos que están en el Código, en la ley, y están también en la Constitución de la República. No solamente sobre ello, sino que significa también los derechos de las mujeres. Recuerden ustedes que en el tiempo del general Eloy Alfaro, en el gobierno del general Alfaro, encontramos la primera mujer que vota en el Ecuador, porque antes las mujeres no tenían derecho a voto, no tenían derecho a nada. Ahora está la mujer reivindicando sus derechos y más del 50% de las mujeres en este momento están en un combate directo por los beneficios, no de ellas solamente, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Usted ha dicho una gran verdad, abogado Wilton Alarcón. Esta cuestión de la consulta popular, el único ganador es el pueblo ecuatoriano, como decíamos anteriormente. ¿Qué es lo que pasaba? Que algunos querían decir que el pueblo había perdido. ¿Usted se acuerda que estaban diciendo que el pueblo es que se había perdido? Yo no creo que el pueblo ha perdido. Yo creo que el pueblo ha ganado bastante, porque no se logró dar paso a toda la que quería ser el presidente de la República. Precisamente de eso es que yo hago mención de que todo este siglo, y hablo de un siglo, ha sido un siglo de intensas luchas. Las poblaciones indígenas, las comunas, los trabajadores, los campesinos, todos aquellos que de una u otra manera aportaron al beneficio, al desarrollo de nuestro país, tenían en juego las reivindicaciones que fueron ganadas y fueron otorgadas para el pueblo ecuatoriano. Y estaban en juego para ganarlas o perderlas. Y el pueblo dijo no. En una, en dos, tres y cuatro preguntas, categóricamente. Ahora lo que veo es que la Corte Constitucional está dando un fallo diciendo que sí se puede reestructurar o hacer algunos cambios en la Constitución del 2008. ¿Cómo le ve usted eso? Bueno, la misma Constitución dice acerca de ello, que las cosas que pueden ser mejoradas, no terminadas, no acabadas, sino mejoradas, podría ser motivo de una resolución constitucional para que puedan ser mejoradas, no eliminadas. Entonces hay un trámite que tiene que ver con la opinión inclusive del pueblo ecuatoriano. No solamente que van a ser las comisiones constitucionalistas o las autoridades que corresponden para ello, sino que tiene que aprobarlo además el pueblo ecuatoriano. No porque vayan a hacer un cambio en la Constitución, ya está hecho y lo pueden tener como terminado. No, el pueblo ecuatoriano tiene que opinar también acerca de esas modificaciones que pueden haber. Ahora, abogado, si el presidente de la República decide seguir haciendo las cosas como estaba haciendo hasta ahora, ¿puede haber una revocatoria del mandato o no? Está propuesta la revocatoria del mandato. Ya algunas organizaciones han dicho que bajo estas circunstancias el señor Noboa no tiene capacidad para estar en el puesto que le han otorgado momentáneamente. Yo no quiero recordar que hemos dicho, y aquí mismo en esta sala, que gana con un fraude electoral, ¿no?
No lo vamos a decir nuevamente porque cómo se explica eso, pero está ahorita como presidente de la República, pero no puede por ello hacer lo que le da la gana. Por ejemplo, termina el proceso electoral y coge el avión y se va a informarle a los Estados Unidos que ha salido perdiendo en esta causa, a decirle a Trump que no, que lo perdone porque él no ha ganado estas elecciones. Tengan en cuenta que sobre la cuestión de las bases militares trajeron a una funcionaria muy importante de los Estados Unidos para que venga a ver a dónde iba a estar la base. Es decir, sin el consentimiento del pueblo ecuatoriano. Viene y los lleva las lleva a Manta, los lleva a Santa Elena, para que diga, escoja el terreno que le dé la gana para hacer una base militar. Y el pueblo ecuatoriano dice, pero si yo no le he dicho que haga eso. Y vamos a votar no, porque no venga ninguna base militar extranjera en nuestro país, especialmente la norteamericana, porque no van a sacar a ninguna delincuencia. Ellos van a cometer los actos ilícitos que le da la gana, como ocurrió en Manta, y los actos ilícitos no fueron perseguidos por las leyes ecuatorianas, por el Código Penal ecuatoriano, porque en el contrato que hay con los Estados Unidos es de que si ellos cometen alguna infracción, tienen que ser en los Estados Unidos donde lo van a sancionar. El pueblo ecuatoriano, ni las leyes ecuatorianas podían hacer nada por eso. Entonces, una nueva base militar norteamericana aquí estaba en las mismas condiciones. Podían ellos violar niños, violar mujeres, hacer lo que les da la gana en nuestro país, y ningún gobierno, ninguna ley, ningún juzgado de lo penal puede proponer una acción contra ello. Ahora también vimos algo muy claro, que ellos se sentían desde un comienzo triunfadores, porque vimos que ya sacaron hasta los candidatos para la cuestión de la constituyente, y ellos decían, ya tenemos nuestros candidatos, está la mamá del presidente, está el presidente de la asamblea y el señor Lagasca. Ya tenían como que decir, ya todo listo, porque ellos iban a ser los triunfadores. Pero mire usted, la pregunta sería la B y la C, ¿no? Están en coordinación, porque se dice que van a hacer, en primer lugar, les van a quitar los valores que le entregaban a cada organización política para que haga su campaña. Al no tener valores, las organizaciones políticas desaparecen y quedan solamente las organizaciones políticas que manejan millones de dólares, es decir, los ricos. Nadie más podía ser candidato. Y los candidatos que resultaran ganadores en cada una provincia, que eran de a uno, le daban $1 millón y, señor, venga acá, haga lo que yo quiero que haga, nada más. Toda la nueva organización de la Asamblea Nacional iba a estar completamente pagada para que hagan lo que les dé la gana el gobierno de Noboa. Esto era lo que estaban proponiendo. Pero hay una preocupación también, abogado, porque vemos que ahora, como ganó el no y el voto mayoritario ha sido de las universidades en general, menos de la de Guayaquil, sino de otras universidades, especialmente la central, dicen que va a bajar la ayuda económica que se le da para la educación superior. Imagínese usted, como castigo por haber votado por el no. Pero eso ya lo están haciendo desde que se instauró este gobierno. Los presupuestos de las universidades, todos han sido rebajados totalmente, por lo que no es posible que entren, y lo digo yo como conocedor de causa, porque nosotros luchamos, si usted recuerda, el 29 de mayo del 69, luchamos por el libre ingreso a la universidad. Ahora no entran 200 jóvenes a la universidad, y los que entran, digamos, a una encuesta de ingreso a la universidad es un mínimo de
de jóvenes que no tienen cómo poder avanzar en ello. No pueden ir a las universidades pagadas, porque ahora se acaba de ver y se está viendo claramente que toda la cuestión de los colegios particulares ya están perdiendo estudiantes, porque los jóvenes que tenían de clase media podían entrar a un colegio particular, ya no lo pueden hacer, porque las condiciones económicas de la clase media están bajando enormemente, y la clase media tuvo una votación muy importante en este proceso electoral, muy importante. La clase media dijo: no estamos viviendo bien. Ya los jóvenes que entraban a los colegios particulares tienen que ir regresando a los colegios públicos, y ya no pueden sostenerse los colegios públicos porque no tienen presupuesto. Ni las universidades ni los colegios públicos tienen un presupuesto acertado para poder que cada vez más la juventud, que es el futuro de nuestro país, esté estudiando para ello. Ahora también nos estamos dando cuenta que el presupuesto para el 2026 de la salud está en cero. Imagínese usted, la salud que en estos momentos está atravesando momentos sumamente difíciles en el Ecuador. Y mire usted lo que propuso este ciudadano, porque decirle ciudadano es bastante difícil, porque él es ciudadano norteamericano, fundamentalmente. Y si tiene la ciudadanía ecuatoriana es porque la tiene ya, porque se la hemos dado. Pero él al respecto de esta situación no tiene nada que ver con los intereses que tiene el pueblo ecuatoriano. Es necesario por ello que nosotros reivindiquemos profundamente los derechos que tienen nuestros países latinoamericanos, especialmente el Ecuador, con respecto a las preguntas que tuvimos que votar no total y absolutamente. ¿Usted considera, abogado, que es necesario abrir un frente? Porque no solamente este frente tiene que estar para el no, sino que seguir manteniéndose fuerte en unidad para no permitir que el presidente de la República trate de hacer las cosas a su manera. Ahora es necesario que el pueblo se valorice con este no que ha sido reivindicativo y propuesto directamente para que el pueblo diga sí a la Constitución de 2008. Por primera vez en el mundo se vota por una Constitución 2 veces y se la aprueba 2 veces. Se la aprobó en el 2008 y el pueblo lo aprobó. El pueblo por votación la aprobó y ahora acaba de aprobar nuevamente con el no rotundo la existencia de la Constitución del 2008 y todas las reivindicaciones que en ella están, principalmente la soberanía nacional, el derecho del pueblo ecuatoriano de ser soberano y de conquistar cada vez más y en mejor forma para el pueblo ecuatoriano las canonjías que significan mejor salario, significa estabilidad laboral, que significan el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros jóvenes para la escuela, para el colegio, para las universidades. Ahora, abogado, ¿cómo ve usted que la señora vicepresidenta está ahorita encargada del Ministerio de Salud, que no hay doctores en este país que se hagan cargo para revisar el problema de la salud en el Ecuador? Bueno, usted ha visto cómo ha habido los nombramientos de ministros de un gabinete que no ha servido para nada y en algunos casos los ministerios han estado 6 veces cambiados, 6 veces cambiado el nombre del ministro. Es decir, no hay en este gobierno nadie, absolutamente nadie, que responda a los intereses que en un Estado debidamente formado, un Estado ecuatoriano, pueda hacer por su pueblo, por su país. Esa es una gran realidad de lo que usted dice. Lo importante es que el pueblo se despertó y eso es lo más importante. Y lo que usted dijo al comienzo, nadie puede atribuirse el triunfo del no como de algún partido político, sino que el triunfo es del pueblo ecuatoriano, porque nunca esperaron esos resultados. Así es. Nosotros, como Partido Comunista, hicimos lo que nos correspondía hacer en el movimiento obrero, en el movimiento sindical, en el movimiento indígena,
con los campesinos, con los estudiantes, con los profesores, para que puedan tener una idea, y lo que he relatado aquí sobre lo que significaba votar por el no, que era una reivindicación nacional, era una reivindicación que significaba el futuro de nuestro país. El próximo año no iba a haber 13º ni 14º sueldo. Se los estaban dando el viernes antes de las elecciones para que tengan plata para la Navidad. Es decir, iban a gastarse esa plata, y el próximo año, con las reformas, o digamos con la nueva constituyente y la nueva constitución que nos iban a imponer, desaparecía el 13º sueldo, desaparecía el 14º sueldo, el salario mínimo vital, la canasta familiar es 700 y pico de dólares, y ya no existe, porque ya se supera eso. La gente está existiendo bajo condiciones de que comen con $1 diario en el país. Hay gente que come con $1 diario. Y yo reivindico, digamos, que tenemos que luchar por los jóvenes que están en las esquinas, en los semáforos, pidiendo una caridad para poder comer. Eso es una gran barbaridad que existe en nuestro país y tenemos que terminarla. Abogado, le dejamos con las palabras finales, con la finalidad que mande un mensaje a todos nuestros amigos cibernautas que siempre están al tanto en nuestra programación. Quiero en primer lugar agradecer por esta invitación, y como vuelvo a repetir, es el pueblo ecuatoriano el que ha manifestado su decisión terminante por la soberanía nacional, por el país, por cada uno de los que componen las clases sociales de nuestro país, especialmente los más pobres, especialmente los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los artesanos, la música, los artistas e intelectuales que en este momento están reivindicándose ya porque son artistas del pueblo, no artistas para trabajar para la oligarquía. Es necesario que el Partido Comunista se fortalezca en este día tan importante que tenemos nosotros en este próximo año, que serán los 100 años del Partido Comunista del Ecuador, y vamos a realizar nuestro próximo congreso el próximo año. Muchas gracias. Fue la intervención del abogado Wilton Alarcón, quien nos dio su opinión referente al triunfo del no en las elecciones, en la consulta popular y el referéndum. Hasta una próxima oportunidad, abogado. Y muchas gracias.